¿Sabes cómo se construyen 60 años de historia y desarrollo en nuestra región? Acompáñanos a descubrir los testimonios de los hombres y mujeres que hoy mueven el territorio. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Liderando con Historia, Camino a los 60 años de Ingeniería Comercial. Conduce María Cristina Alfred. Bueno, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan a través de la señal del 95.9 FM Radio Universidad de Tarapacá y también a quienes se conectan a través de la señal de YouTube Radio U Tarapacá 95.9. Muy buenos días. Estamos nuevamente en un programa de Liderando con Historia Camino a los 60 años, un espacio donde buscamos conocer a las personas que están detrás de las empresas, organizaciones que van construyendo historia en nuestra región. Y hoy queremos conversar con una pareja, ¿no es cierto?, que claramente está haciendo historia en la región, está generando movimiento, y movimiento muy entretenido en la industria de las cafeterías, de la chocolatería, del servicio, ¿no es cierto? Ellos son Miski Chocolate, ¿cierto? Una chocolatería artesanal nacida en Arica en plena pandemia el año 2020 y obviamente nace del conocimiento en agronomía de sus creadores. Y hoy, gracias a ese conocimiento, tienen un dulce emprendimiento, ¿no? Miski Chocolate, según lo que ustedes declaran en su página, tiene que ver con buscar llevar Arica al mundo a través del chocolate, al final del día, combinando un chocolate fino en sabores locales, obviamente, y exóticos que representan la identidad y la cultura tripartida de nuestra región. Una propuesta que busca sabor, creatividad, tradición y nostalgia es lo que yo puedo rescatar desde lo que uno investiga de lo que es Miski y cómo se ofrece en base a un pedacito de Arica. Entonces hoy día estamos con Miski Chocolate y sus creadores, que es Mayerlin Díaz y Andrés Puigros, ¿cierto? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola Cristina, muchas gracias por la invitación. Me siento honorificada, como se diría así, con mucho honor de estar aquí y darles a conocer en realidad nuestra historia, que en realidad es bien sabrosa y bien bonita en realidad, ¿Ya? todo lo que Sí, hemos algo avanzado. me estabas contando. Sí. Andrés. Hola Cristina, ¿cómo estás? Gracias, pues ahí nos habíamos comunicado. Un gusto para nosotros estar acá y contar nuestra historia desde primera persona. Oye, ya vamos a entrar al tiro entonces. Cuéntenos, ¿cómo llega Miski? Miski llega como por una necesidad en realidad. Yo soy ingeniera agrónoma de profesión y tenía un trabajo estable en el rubro servicio público, 10 años trabajando en el servicio agrícola y ganadero. ¿Ya? Y bueno, llegó un punto en que yo dije, pucha, estoy como aburrida. Yo creo que llegamos todos como en algún punto así como que, vida, ¿no? Sí, como que sentía como que la rutina, como que ya no estaba contenta, como las mismas energías, como que sentía... Pero no de tu profesión. No de mi profesión, espacio de trabajo. Exacto, como ya. de la gente, como que, no sé, llegaba a reunión técnica y era como lo mismo, lata. era como todo lo mismo, como que vivía lo mismo. Entonces ya en un momento empecé como con esa inquietud, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Como para salir, no como para salir del trabajo, sino como para distraer. Ya. En eso mi esposo Andrés, que está aquí presente, fotógrafo como de hobby, ¿Ya? De naturaleza, sacaba fotos a paisajes, fauna, flora, y bueno, yo no tenía ni un hobby y siempre él me decía, ¿podrías buscarte un hobby? Algo que... Y yo así, nada. Así como que... Búscate un hobby. Sí. Déjame el mío. Déjame el mío. Déjame a mí. Yo creo que él se sentía también como que él tenía algo que hacer post pega y yo como que lo acompañaba, pero no... Entonces, bueno, ahí como que nace también la inquietud. Yo siempre tuve como habilidades para hacer cosas manuales. Siempre es como que, por ejemplo, me metía en la universidad, hice cerámica, orfebrería. Ya. Acá en la UTA. Sí. En Velázquez. Entonces, siempre como esa habilidad. Entonces, como que ahí me empezó a entrar el bichito de qué hacer, pero no sabía qué hacer.
Y bueno, esto se gatilla en el año 2019. Nosotros nos fuimos a un viaje a Chiloé, Ya. a pasar Navidad y Año Nuevo. Entonces cuando nosotros llegamos a Chiloé, todo hermoso, perfecto y todo, y cuando llegamos al hotel, en el hotel había como un stand y vendían solamente chocolates, pero chocolates como de la zona, con sabores de la zona. Por ejemplo, ajo negro, murta, y como... Y yo me acuerdo que llegué y pesqué como mucho de estos chocolates y dije, voy a llevar de regalo. Y los probé y lo encontraba como súper exótico, con ajo negro, chocolate, Sí. ya. Y claro, entonces ahí dije, oye, igual buena idea, podría ser algo así. Yo sin idea de ser chocolate, tú comprenderás, nada de eso. Entonces nosotros andábamos en auto y cuando nos veníamos de regreso a Chiloé, empezamos a conversar. En un viaje que fue Chiloé a Talca. De Chiloé a Talca fueron harto para conversar. Sí, 11 horas fue. Claro, entonces ahí que conversábamos y todo, entonces yo le digo a Andrés, oye amor, ¿y si yo hago algo así, como sabores ariqueños? Una chocolatería, empezar a hacer algo, como un hobby. Entonces Andrés me dice, sí, dale. Y yo justo ahí me meto al celular y empecé a buscar como palabras, como palabras en aymara. Ya. Dije que Miski tiene una explicación. Claro. Miski significa dulce en aymara. Ya. Entonces cuando yo busqué como en el diccionario aymara, algo así, decía Miski y decía dulce. Y yo dije, mira, es un nombre fácil, que cualquiera lo podría pronunciar, incluso un niño, tiene 2 sílabas, no es rebuscado, entonces cualquier persona podría memorizarlo. Listo, ahí nació Miski, como esta idea, eso fue en enero del 2020. Entonces durmió un poquito esta idea hasta que estalló pandemia, el marzo de ese año. Claro, como el 7, 16, claro, esa fecha era, claro. ¿cierto? Y yo como estaba trabajando, tenía mi pega, a nosotros nos dividieron en 2 grupos. Los que se fueron para la casa. Claro, entonces yo una semana, porque mi pega era netamente operativa, ingeniera agrónoma, trabajando en el SAC, era súper operativa. Estábamos los dos en la parte agrícola, entonces también coincidió en que hicimos conseguir nuestro turno, porque a mí también me tocó lo mismo, entonces ahí nos acompañábamos. Ya. Claro, entonces ya, nos dividieron, entonces una semana yo full operativa en el trabajo, pero la otra semana estaba en la casa, como todos en realidad. Entonces yo dije, como más inquieta y todo, y yo dije, ya, esta es mi oportunidad, porque esta semana que estoy libre en la casa, ahora hago los chocolates. Ahora me pongo a planificar, a darle forma a Miski. Y bueno, y nace así, y yo dije, ya, como va a ser un hobby, yo voy a practicar esto, pero va a ser un buen hobby, dije yo. Entonces contraté una diseñadora, que era de La Serena, ¿Ya? y dije, voy a hacer mi marca. Voy a hacer mi marca porque esto va a ser, porque yo voy a regalar estos chocolates, yo se los voy a regalar a mi familia, como joya, como algo, sí. Pero de verdad que sin pensar en nada. Nació Miski, como lo conocen ustedes ahora, con su logo, definimos paleta de colores, hice como un manual de marca, compré packaging y un montón de cosas. Eso iba por una línea y por la otra línea yo iba practicando chocolate. O sea, Ya. me contacté con un amigo que es pastelero y le decía, ¿quién me enseña? ¿Cómo empiezo? ¿Qué compro? ¿Qué tipo de chocolate? ¿Qué hago? O sea, ya. está la idea, sé que se llama Miski, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo saco un chocolate? Bueno, y ahí entré autodidacta, no tenía cero posibilidad yo de ir a algún lugar que me enseñaran. Y entre YouTube, entre obsesión, también yo me obsesioné con el chocolate, yo me enamoré del chocolate, entonces como que todo mi día era como hacer chocolates. Entonces, cada vez que decía, ya, quiero sacar un bombón de maracuyá, y ese bombón de maracuyá lo probaba con distintas formulaciones, ya con chocolate blanco, chocolate de leche, con chocolate semi amargo, y después decía, ¿cuál es el mejor? Incluso muchos amigos en ese que lograba yo sacar estos sabores, hacíamos como un focus group, los invitaba a comer chocolates y ellos me decían, claro, y ellos me decían, no, esto está rico, claro. Entonces muchas pruebas y error. De sabores de la pulpa o del ganache, con qué tipo de chocolate pegaba. Claro. Todo era nuevo para nosotros. Claro, y claro. ahí sus amigos les ayudaron mucho. Exacto, y después yo le empecé a meter técnica a esto porque, claro, no es solamente hacer un relleno, también hay como todo un factor
técnico, que yo no los tenía, por ejemplo, actividad de agua dentro del bombón para que te duren más, ¿cachai? Como, no es como detalles que obviamente yo no sabía y ahí yo empecé a estudiar. Bueno, y así fue. Partimos con un mesón de 1,20 metros de aluminio en la cocina y se puso un mueble arriba para poder guardar los moldes y yo le regalé una cava de vino chiquitita. Para guardarlo. Para guardar los chocolates. Entonces yo venía... Con eso yo venía armando... Sí, así. Súper como con una idea de siempre como de regalar. Esto nunca fue un negocio. No nació como un negocio. Yo te vi la primera vez en el mall. Ya, me hizo clic. Mira, te voy a contar. En día, por ejemplo, el 7 de agosto, que ya en 2 días más vamos a cumplir 6 años. Vamos a estar de cumpleaños. Vamos a estar de cumpleaños. Hicimos como un lanzamiento de bombones. Yo tenía una... De Instagram. De Instagram, solamente de Instagram. Y una página muy bonita, siempre como comunicando algo bonito, pero sin que nadie me siguiera. O sea, estética nomás. Ya. Y yo empecé a seguir a mucha gente desde Instagram, porque yo ni siquiera tenía como un dominio de la plataforma. O sea, seguía y, claro, entonces tú sigues a alguien y te dice Miski Chocolate te sigue, y tú pinchas mi perfil y decían, oye, ¿esto qué es? Entonces se quedaban como con la imagen. Yo seguí mucha gente, así como que ya, mírame. ¿Cachai? Y la gente se quedaba. Bueno, ya, el 7 de agosto hicimos como el lanzamiento. Yo tenía, por ejemplo, 600 bombones, que era mucho. Eso, pensando que cada bombón... empezado a hacer en toda tu... no sé, no me acuerdo, pero habrán sido 1 semana o 2 semanas que yo empecé a hacer como esos 600 bombones, que obviamente era muy lenta en ese entonces. Y todos me decían, pero 600 bombones es una locura. Piensa que en promedio el bombón sale 1,000 pesos. Entonces eran 600 lucas y decíamos, no, era mucho. Entonces yo dije, no importa. Si aquí no importa, si esto no es venderlo. Para mí el fin no era venderlo. La presencia. Y si me quedan bombones, se los doy a mis amigos, a mi familia. Le íbamos a mandar a todo el mundo. Y eso era. Entonces como que yo me tiré a la piscina sin ni una expectativa, nada. Y te empezaron a llegar. Esos 600 bombones se vendieron en 2 horas. Y nosotros decimos, ¿qué pasó aquí? Y ahí empezó. Al principio no estábamos preparados porque la gente me pedía por Instagram y yo respondía. Con suerte vendía la plataforma. Y ahí, claro, y Andrés como que me ayudaba a empacar estos bombones. Armamos en la mesa del comedor. Ahí como que él mientras empacaba, yo no entendiendo nada. O sea, de verdad que no entendiendo nada. Llegó un momento que le dije, ya, paremos la venta porque si no, no nos vamos a desorganizar. Y me acuerdo clarito, esto fue un viernes. Ajá. Se entregaron todo el viernes. Y dijimos, ya, ¿cuánto nos demoramos a sacar otra partida de 600 bombones? Y era en 3 días. Y abrimos la segunda para entregar el martes. Me acuerdo clarito, domingo, lunes y martes. Full chocolate. No dormimos nada. Entre los dos, ella por supuesto en la producción, yo veía los pedidos, los pagos, todo. Y nos dimos cuenta que había algo. O sea, un mercado, claro, no lo dimensionábamos. O sea, de hecho, o sea, en pandemia, tú sabes, estaba todo cerrado. Sí. Llegó Miski, o sea, el mall, todo cerrado. Y teníamos que hacer fila por todo. Incluso mostrar ese papel famoso que podía circular por 2 horas, una cosa así. ¿What? ¿Qué? Entonces... teníamos todo eso. O sea, si tú querías pedir un bombón por Instagram, nosotros te lo íbamos a dejar. Ya. ¿Cachai? O sea, como que teníamos los permisos y todo como para poder... Bueno, y así fue creciendo Miski. Y, por ejemplo, llegaba una cajita Miski en la bolsita, siempre muy bonita. Sí. Entonces, llegaba, por ejemplo, una bolsa de Miski al hospital y después todo lo del hospital. Oye, ¿de dónde...? ¿Por qué? ¿Cómo tenía esto? ¿Dónde? Y así empecé a crecer como mucho en redes sociales. Para mí la pandemia fue bendita. De verdad que yo nunca lo imaginé. No fue el fin de Miski ser un negocio. Y bueno, esto fue en agosto y yo en diciembre decido dejar mi trabajo. Así de rápido. Y dije ya, voy a dejar mi trabajo de 10 años porque yo amé el chocolate y yo quería... Y yo quería hacer muchas cosas más, pero yo estaba en mi casa, o sea, en la cocina de mi casa. Entonces Andrés me dijo un día, ¿sabéis qué? Para tu leseo, a este ritmo no podemos seguir.
tú te estás sacando la cresta en tu trabajo, Sí, y más y más encima lo estás otro. tomando pedido y todo, no duermes, o sea, duermes 2 A o 2 3 bandas horas. no se puede. A 2 bandas no se No puede. veíamos un tiempo que ni nos veíamos. Y aparte me dijo, o sea, a este ritmo no se puede, tienes que tomar una decisión. Y ahí entra como el rol principal de Andrés, que yo soy todo lo soñadora, creadora y Tus todo manos eso. al chocolate. Claro. Y Andrés le empezó a poner números. Andrés como súper Oh, genial. ordenado, administración y todo, dijo ya, ok, estamos aquí, se quebró, pasamos a un hito. Y yo me acuerdo siempre, y lo cuento, me dice, al principio me dijo, bueno, vas a tener que tomar una decisión, y a mí se me apretó la guata, chuta, salir de la zona de confort, y yo dije, no, si yo me voy a quedar acá, o sea, Oye, esto va a seguir siendo hobby. Y después él me dice así, pasaron, no sé, unas 2 semanas, y me dice, no, esto ya no es un hobby, ¿cachai? O sea, como, quieres seguir haciendo cosas, y no tenía espacio. Había espera de 1 mes y medio en las redes sociales para recibir el Miski producto. Sí, Y se convirtió en un hito. O sea, la gente se sacaba la foto Con el la bolsita y Miski y era, lo recibí por fin. Entonces Sí. fue un hito. ya, oye, y nos estaba contando que cómo empezó. Todo iba bien, pero acá don Andrés dijo, hey, wait. Sí, Números. o sea, de afuera es, a veces se ve con ojos distintos. Yo veía la pasión de Mayer, que la desbordaba, pero el sacrificio también estaba pasando cuenta, entonces había que ir matando etapas e hitos. Entonces yo me acuerdo que una vez, el primer Día de la Madre, cuando Que tiene que haber sido pero un cuenta, caos. cuenta como el clic cuando tú me dices para y Ah. cuánto quieres ganar y todo, y empezó a ponerle números Claro. a Miski para yo en realidad tener como conciencia De lo que ibas a dejar. y de lo que quería Exactamente. y qué necesitaba para lograr lo que yo quería. claro, o sea, en el fondo fue a ver, hagamos un Yo paralelo. soy el El ingeniero. racional. A mí me gusta Sí, la gestión, los números, lo racional, lo organizar, tener que planificar mucho y todo eso. Entonces llegó un momento en que, claro, No, no todo es podemos, pasión. nos sorprendió toda esta demanda que había, la espera, lo que habíamos creado. Y llegó el momento de decir, ya, ¿qué queremos hacer? Vamos a querer producir, vamos a querer ser una productora, convertir esto en algo más artesanal. Y ahí se dio el paso. Yo le dije, mira, para tú ganar lo que quieres ganar, necesitas producir esta cantidad y para eso no lo puedes hacer en un mesón de 1,20 m, en la cocina, sin un aire acondicionado. Y ahí vino el primer clic. Ella tomó la decisión y lo primero que hicimos fue definir hacer un pequeño taller en el estacionamiento de la casa. Ya. Un auto, 2,5 metros de ancho por 6 metros de largo y se armó una cámara de frío. Fuera el auto. No, nunca lo ocupamos, pero era el espacio que teníamos. Ya. Y ahí también entró con nosotros Cercotec, el Centro de Negocios Norte de Arica, Ya. Sí. que nos ayudó mucho a formalizarnos. Conocimos lo que era la microempresa familiar, la resolución sanitaria, siempre nos hemos caracterizado por hacer todo antes y no después, y quedó todo regularizado y todo formalizado. Y ahí vino como la primera etapa ya de negocio. Y después. Sí, bueno, ahí empezó y ahí yo, por ejemplo, me armé ese tallercito, todos mis ahorros fueron ahí, retiré los 10% de la FP, también fueron, todo así. Y una vez que tenía como todo eso armado, le dije, chao, jefe. O sea, yo me fui sin Qué deuda, entonces Qué como bacán. que ya me armé completamente. Y después cuando ya tenía todo, aproveché como el último bono trimestral en marzo y ahí le digo así a mi jefe que me quiero ir. Y él, así, súper sorprendido, me dice que cómo me voy a ir si nadie se quiere ir del servicio público, si yo podría haberme muerto allí. Pero encontraste. Pero otra. claro, yo me enamoré. La pasión. Yo siempre La digo, pasión. me enamoré del chocolate y me enamoré de hacer otras cosas. Aparte que el chocolate conlleva algo tan bonito y yo digo, es un commodity. Tú estás enfermo, te llevan chocolate. Estás triste, te llevan chocolate. Estás contento, cumpleaños, todo. O sea, sirve para chocolate cualquier ocasión. Y aparte que si a ti te regalan un chocolate, tú nunca dices así como que, ya, llévate tu cuestión, qué feo. Siempre uno como que lo recibe como agradecida. ¡Oh, qué rico, gracias! Y la gente recibió bien el cariño con que hicimos las Sí, el cosas. producto, porque Mayer hizo las ¿cierto? cosas. Exacto. Y era distinto, porque la presentación, los colores, No existía era nada acá, así nada acá. cuando ustedes lo crean. Hoy, Sí. ustedes me contaban antes de empezar el programa, que, bueno, los dos son agrónomos, y los dos, alguna en su vida, pensaron que iban a ser emprendedores. ¿A alguien se le Jamás. pasó por la cabeza? Jamás, yo jamás. O sea, no, Tú nunca. estás ahí enfocada, servicio público, y ahí, Sí. aquí muero. O sea, yo sí. Me Yo a estaban mí preparando para ser a mí me ¿Y tú encantaba. No, yo ya tenía un plan en mi cabeza. Ya.
Y yo tengo hijos ya más grandes. Yo dije, cuando mi hijo menor entre a la universidad, yo iba a dejar la agricultura y me dedicara a mi hobby, que era la fotografía, expediciones. Teníamos Turismo. un proyecto en Putre, habíamos comprado un terreno, teníamos desarrollado toda la parte arquitectónica. Bueno, ahora podría ser lodge. una chocolatería. Bueno, pero todo eso al final, todo ese proyecto, entre los costos que subieron por la pandemia y por el nacimiento de Miski la cafetería, al final se dejó. ¿Te fijas? Entonces, Sí, como eso que yo Mickey siempre se digo, comió. yo soy un agrónomo que decidió dejar la agronomía, me iba a la turismo, fotografía, expediciones, y ahora estamos administrando con Mayer las cafeterías. Entonces, eso demuestra que cualquier cosa es posible, porque son rubros totalmente distintos. Oye, ¿y cómo dan el palo de querer tener una cafetería? Uy, eso también Porque, fue... bueno, eso Arica fue como, explotó de repente eso con fue como cafetería. un segundo hito, Ya. diría yo. Ya yo me armé mi taller y nosotros empezamos, como ya estábamos de la mano de Cercotec, empezamos a participar en ferias de emprendedores, como que ya teníamos más ese contacto. ¿Ustedes también estuvieron en Antay? Sí, ¿cierto? Sí. En alguna Sí, de las ferias de sí. Las primeras tienen Sí. que haber sido. Entonces, como que yo me metía a todas esas cosas. Y bueno, en ese el apoyo fue fundamental, como de Cercotec. Entonces, para entender también, yo no tenía idea de qué lo que era formalizar. Claro, Claro, los recursos, modelos, o la sea, estructura. la resolución sanitaria, eso era chino. Entonces, como que ya no íbamos a dedicar a esto, te había que darle como la seriedad. Y un día de la madre, como te di cuenta, nos Andrés, invitan. nos invitan. Y Esto fue el desafío era que era nuestro primer contacto con la nuestros gente. clientes. O sea, nosotros hicimos Instagram, después Ajá. desarrollamos una buena página web que nos alivió mucho porque toda la gestión de pedidos se hacía por la página web, ya no revisando los mensajes de Que era Instagram. terrible. Claro, y recibías el pago ahí, entonces Claro. eso fue, ya yo no Te tenía liberaba. que estar todo el rato ahí contestando mensajes, Y entonces después te metía cuántos Además pedidos que eran. Exacto. Voy a contar una infidencia. Además, como somos tan distintos los dos, yo tengo prohibido manejar redes sociales. claro. La Cero Maya habilidad es blanda. la empática, la que comparte con la gente, tú la que soy- comente. Andrés Yo soy es como de ahí para live. arriba, Sí, Ah, como ya, de ahí ya, para ya. arriba. Sí, Ya, ya. ok. Él no va a cerrar el negocio. No, ok. no va a crear esta comunidad, porque hoy día Claro. Miski es una comunidad. Nuestros gatos son conocidos, nuestros perritos son conocidos, y todo gracias a cómo Mayer socialmente lo ha manejado. Entonces, a la página web sí nos ayudó mucho, ¿cierto? Porque le dio tiempo a Mayer para dedicarse a hacer la parte social de Instagram y las redes sociales y no gestionar pedidos a redes sociales. Claro. Claro, eso fue. Eso fue un hito importante. Claro. Y bueno, nos Conocen a la gente, a sus clientes. Exacto, yo sé perfectamente. Hay gente que yo conozco solamente detrás del teléfono, pero ya tenemos tal comunicación como de amistad que yo le sé todo de su vida, nos comentamos. Son nuestros amigos por redes sociales. Entonces, claro, pasa esto en mayo del 2022, 2 años después de haber tenido a Miski, 1 año y medio, y nos invitan al mall. Por mismo Cercotec a liderar como el fin de semana para el Día de la Madre. Claro. Nosotros, yo todavía Con mascarilla. con mascarilla y eran como las primeras ocasiones en donde la frente de Ripley. gente al frente del Dunkin' Donuts, ahí. Ah, ya. Ahí era la feria de emprendimiento antes. Ahora ese Ahora ese lo lado volvieron, es de él, de Dunkin'. Entonces nos invitaron. Yo había hecho una producción para el fin de semana. Yo no sabíamos, ¿Cuánto podían vender? no sabíamos qué era el mall, por qué. No entendía ese modelo que estaba generando con los emprendedores el mall. Porque Claro, yo creo y tampoco el contacto con la Nunca gente. habíamos tenido contacto con la gente. Físicamente no teníamos contacto. Ya. En 2 años no tuvimos contacto con la gente. Entonces nos invitan a esto y ya yo con mi stand pequeñito y todo, íbamos armando como este stand y la gente empezó a llegar a pedir chocolates. O sea, ni siquiera instalados. Y empezó a llegar la gente y se llenó. Y esta fila daba vuelta por al patio de comida, la gente quería. Entonces ¿Hay sí, fotos? tenemos fotos. Ah, ya. Tenemos fotos y Andrés siempre Eso hay que cuenta celebrarlo, eso. hay que celebrarlo ahora. Sí. Yo con mi mesita y todo, con todos mis productos, y Andrés siempre dice que él como que se fue a comprarme un Yo le café. fui a comprar un desayuno, se lo cuando dejo a la volviste, vuelta, viste la bien, fe. le dejé el desayuno arriba y cuando terminamos a las 2 horas, porque lo que nosotros llevábamos para el fin de semana, se vendió En 2 horas. Con esta fila que nosotros, me acuerdo clarito, que nos agachábamos a buscar producto abajo, nos Ya había mirábamos gente. y decíamos, ¿qué hemos creado? Y de hecho la Porque gente... es vivirlo así. Sí. Y en el fondo, claro, yo miraba el café y el sándwich de la Mayer ahí, vendíamos secado, todo.
se acabó todo lo que llevamos. Y yo no tenía que más vender. Y O sea, después hubo que ponerse colorado ante Cercotec. no podemos. No tenemos más productos. No podía tenemos. ir. O sea, era un tremendo happy problem. Porque claro, toda la producción que yo tenía hasta el domingo me duró había el ido en 2 viernes. Claro, a las 2 de la tarde ya no teníamos nada. Y yo así, oye, Coti, perdona, pero no tengo de dónde sacar. No, Eso fue en mayo, pero hay que mencionar que para junio, para el Día del Papá, fuimos y mejor preparado. Nos repusimos bien preparados. Duramos Sí, todo el fin de semana. duramos todo el fin de semana. Y los productos se acabaron y yo veía que la fila seguía. No, ¿Qué que les queremos queda? conocer a la Maya. No, ¿y qué Queremos les sacarnos queda? foto con la Sí. Maya. Y Qué ahí buena. ese fue como el segundo clic y dijimos después de esto, oye, igual, no estaría tan mal de repente tener un localcito. Como algo pequeño, siempre Sí. como siempre minimizando, así como algo pequeñito, nosotros Un nomás. espacio, un espacio físico para mostrar el producto. Claro, donde podamos ¿Ustedes vender. estuvieron en la tienda colaborativa que tuvo el mall? También, así Claro, como que sí, fuimos, también lo vi, ahí compraba. como que fuimos escalando en realidad. Así como de a poquito escalando. Fueron dando los pasos necesarios Exacto. para crecer lo que son hoy día. Exacto. Ahora Entonces, fue como apresurar el crecimiento. hay que o sea, reconocer. dimos el primer paso, yo creo que fue Vive Miski, que fue nuestro primer local de Pedro Aguirre Cerda, ¿Ya? Eso estamos Eh, hablando al lado del supermercado. al lado Ya. del supermercado. Santa Isabel. Entonces fuimos a ver este local y eran 2 locales. Entonces, cuando vimos estos 2 locales, obviamente yo quería uno solo. Eran 50 metros cuadrados, ya suficiente para vender chocolate. Y después Andrés me dice, ¿pero qué querés tú? Entonces digo, pucha, igual podría ser un cafecito. O sea, como que el chocolate con el café y vender otras Sí, cositas porque la gente va a querer sentarse. No es como, no quería como la FED, que tú vas a comprar el chocolate Y y te te vas. Yo quería como que la experiencia. Y ahí fuimos planificando esta experiencia. Al final no fueron un local, fueron 2 locales. Ahí Andrés entró en la negociación con Cencosud y les dijo así como que ya, no sé, Esos locales llevan muchos años. muchos ¿no? años sin vacíos. arrendarse. Sí, entonces como que el contratista Él se dijo, aprovechó de esa necesidad que ellos tenían que arrendar ese espacio. Exacto. podían- O sea, mira, yo, un dato aparte, nosotros siempre tenemos un dicho que nosotros llegamos a los proyectos hasta donde nos salga algo, una piedra en el camino que no podamos Mover. pasar. ¿Te fijas? Y en el fondo se nos fueron dando siempre las cosas, porque cuando estuvimos en la tienda colaborativa del mall, nos invitó el mall a una isla. Y estuvimos a punto de firmar con el mall la isla, pero justo aparecieron estos 2 locales. Lo del mall era solo chocolatería. Ya. ¿Te fijas? Y si no hubiéramos ido allá, Como Iberia en su momento. claro, creo que estuvo. era ese mismo. Ya. Sí, Ah, ese mira, Era lo mismo ya. local. la Ibérica. La Ya. Ibérica. Y salieron estos 2 locales y ahí tuvimos que elegir, pues, o sea, no nos daba para los 2. Ah, mira. Entonces, y ahí salió esta nueva alternativa de Vive. Oye, ya tenemos que ir terminando el programa. Yo hablaría con ustedes Sí. mucho más rato, No, pero tenemos- ya. hay que tener tiempo. Pero, oye, pregunta así como necesaria. Tiene muchos sabores. ¿Cuál es el sabor de sus chocolates que son ustedes como pareja? O ya, se los libera un poco más. ¿Qué chocolate soy tú y qué chocolate es él? Qué buena pregunta. Porque ustedes son un match perfecto. Yo creo que si fuésemos un bombón, seríamos el toffee sal de mar. Toffee sal de mar. Sí, ¿por Oh. qué? Porque el casquillo es medio amargoso y ese sería yo. Claramente. ¿En serio? Sí, yo soy ahí como más más práctica y a Ya. lo mejor hacer tan práctica es como No, que la gente no está preparada para esa práctica. y como súper sincera, si te gusta bien, si no te da y siempre es Tú soy como como yo, la Mafalda. Es un deporte de alto riesgo. A veces decir lo que la gente Sí, no quiere escuchar. Yo me tiro y es como el secreto de Miski, o sea, tirarse a la piscina, ya, listo, de choque al tiro nomás. Si Ya. te gusta bien, si no, mal. Y Andrés es más suavecito, es más dulce, Ya. más caramelito, y entonces como que toda la... Él es el lo- toffee. sí, él es el toffee. Pero Es la más suave, combinación- pero la combinación No, por es eso bomba, te digo, po. por eso te digo, son el match perfecto. Me Sí, estoy ese acordando. sería nuestro... Sí, hoy qué bueno. Oye, chicos, yo estaría con ustedes más rato, pero tenemos que llegar al final del programa. Les Sí. quiero agradecer. Creo Oye, que se pasó mega súper volando. Sí, yo creo que es muy entretenido para la audiencia y pensando que somos ingeniería comercial que estamos haciendo este programa, los vamos a dejar invitados porque yo creo que los jóvenes tienen que escuchar su historia. O sea, no, y para nosotros un gusto. O sea, hoy ya te contamos la historia de Miski Chocolate. Cómo de nació. ahí viene Vive Miski, Sí, y Casona falta Miski. Casona. Los Express Así que hay Mira, harto que contar hay porque eso es bien harto. entretenido. y todo lo que viene también, o sea, igual como que no para aquí.
Sí, está Sí, bueno, no. muy bueno. Sí, me yo creo que gusta. merece una Otro- parte un 2. segundo, pero ya en el local con un café. Sí, ¿cierto? lo que quieras. Oye, bueno, vamos llegando al final. Entonces, como les decía, Liderando con Historia, camino a los 60 años de ingeniería comercial. Hoy conocimos a Mizki Chocolates, ¿no es cierto? Un emprendimiento diferente que ha generado en Arica una revolución en el tema de las cafeterías, en el tema de los chocolates, el tema de los sabores, el rescate de tal vez de la identidad de la ciudad, ¿no es cierto? Que lo que representa la ciudad de una manera muy elegante, muy atractiva visualmente. Tiene muchos elementos que creo que a la ciudad necesitábamos, Sí, ¿no es puede cierto? Y también yo me atrevería a decir que por lo que ustedes nos cuentan, que yo creo para los jóvenes es muy interesante su historia, porque hoy día estamos en una etapa donde los jóvenes no están viendo la necesidad de querer emprender, de ser mucho más independiente, y esta historia creo que les haría mucho sentido a quienes nos escuchan y a la región en general, ¿cierto? Gracias, ¿no es cierto, chicos? Muchas gracias por aceptar la invitación, y a todos los que nos escuchan en la radio de la Universidad de Tarapacá, 95.9 FM, y seguimos el próximo viernes en un nuevo capítulo del programa Liderando con Historia, camino a los 60 años de ingeniería comercial. Muchas gracias. Porque las grandes historias nunca terminan y siempre inspiran el futuro, el próximo viernes nos volvemos a encontrar. Liderando con Historia, camino a los 60 años de ingeniería comercial. Un programa de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Tarapacá.